sé que muchos de nosotros hemos recibido muchas satisfacciones, muchos de nosotros hemos recibido muchos halagos, muchos de nosotros hemos recibido también pues, cosas hermosas delante de Dios y decimos gracias porque he estado satisfecho en hacer lo que estoy haciendo, estoy contento en haber llegado a hacer lo que tú me has conseguido hacer, Señor, y estoy contento y feliz. ¿Cuántos de ustedes están de esta manera, agradecidos con Dios? Yo creo que todos estamos contentos, agradecidos con Dios. Pero en esta noche yo quiero darles una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, porque muchas veces cuando hay éxito, en un momento dado, cuando hay éxito, también empieza una situación en nuestras vidas. Empieza a crearse algo en nuestras vidas. Y yo quiero tomar de un pasaje bíblico, de la palabra de Dios, de Segunda de Reyes. Y quiero que vayan conmigo al capítulo 19. Esta historia es interesante porque habla de un siervo de Dios. Y yo sé que aquí hay siervos de Dios. Y aquí hay hombres y mujeres de Dios que han trabajado, que han desarrollado, que han puesto su trabajo, su vida al servicio de Dios. Pero aquí encontramos a un siervo de Dios en un momento difícil en su vida. Después de haber tenido tanto éxito en su vida, después de haber recibido tanta bendición y de haber sido objeto de tanta bendición y de haber sido protagonista de lo que Dios hizo en su vida y a través de su vida, y después de haber retado a tantos hombres que seguían a un Dios falso, y después de haber retado a un rey y a un ejército, ahora se encuentra en el capítulo 19 en una situación difícil. Y dice la palabra de Dios, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Dice así, yo leo, y disculpen, tengo una nueva versión internacional. Acab le contó a Jezabel. ¿A quién le contó? A Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas como a filo de espada. Entonces Jezabel envió un mensajero. ¿A quién envió? Un mensajero que le dijera a Elías que los dioses me castiguen sin piedad si mañana a esta hora no te he quitado la vida como tú se la quitaste a ellos. Elías se asustó. Digan conmigo, Elías se asustó. Y huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a Berseba de Judá, dejó ahí a su criado y caminó todo un día por el desierto. Llegó donde había un arbusto y se sentó a la sombra con ganas de morirse. Estoy harto, Señor, protestó. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. En su Biblia, la versión 60 dice, de mis padres. Muy interesante. Y dice aquí, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel lo tocó. Digan conmigo, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y vio en su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua. Cuando comió y bebió y volvió a acostarse. Versículo número 7. Miren lo que dice aquí. El ángel de Jehová, dice, el ángel del Señor regresó y tocando le dijo, levántate y come porque te espera largo viaje. Que Dios bendiga su palabra, pueden sentarse. ¿Qué palabra, qué expresión, hermanos? ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un hombre que fue usado por Dios. ¿Cuántos creen que Elías fue usado por Dios? ¿Cuántos consideran que Elías fue un gran hombre? Fue un gran hombre, hermanos. Fue un hombre que estableció un programa totalmente diferente dentro de la historia del pueblo de Israel. De hecho, fue algo extraordinario, algo hermoso lo que sucedió después de Elías. Pero Elías estableció un programa que realmente
a la gente, a Israel lo atemorizó, vio el poder de Dios, vio la gloria de Dios. El pueblo de Israel vio la gloria de Dios a través de este hombre. ¿Qué es lo que había sucedido? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Qué era el contexto histórico que estaba sucediendo? El pueblo de Israel había abandonado a Dios. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios había abandonado a su Dios. Y no solamente eso, sino habían montado altares. Habían puesto altares para adorar. Pero no solamente él, sino el rey Acab había casado, había hecho una conexión que no debería haberse hecho. Se había casado con un yugo totalmente desigual. Y ese yugo desigual hizo algo terrible en el pueblo de Israel. Trajo a profetas, trajo a adoradores, trajo altares y los instaló por todas partes. Y esta situación fue difícil, fue triste. Cuando nosotros vemos este contexto, nos damos cuenta, hermanos, que la palabra de Dios fue viva y fue eficaz en el pueblo de Israel. Fue viva y fue perfecta en el pueblo de Israel. Permanecieron contentos, permanecieron totalmente apasionados por el Señor, pero de repente el pueblo de Dios empezó a abandonar las cosas de Dios y empezaron a tornarse las cosas difíciles en el pueblo. Nosotros como hijos de Dios, nosotros como pueblo de Dios, hemos probado el beneficio de Dios. Israel había probado el beneficio de Dios. Era un pueblo amado por Dios. Era un pueblo que realmente estaba apasionado por lo que había sido con él. Habían vivido cosas extraordinarias. De hecho, esa situación que estaban viviendo era la consecuencia del pecado que estaba gestándose en la vida de Israel. El pecado estaba saliendo a la flote y lo que estaba sucediendo es que ya el pueblo había dejado de adorar a Dios. Ya Acab había abierto la puerta al paganismo. Acab, el rey, había abierto las puertas a la adoración a otros ídolos, a otro Dios, al Dios de Baal. Y no solamente eso, sino había levantado altares y había traído profetas y cultos a Baal. Pero Dios empieza a levantar un hombre y ese hombre empieza a hacer el trabajo que simplemente le era difícil poder entender cómo es que el pueblo de Dios había dejado todo eso, cómo es que el pueblo de Dios había abandonado lo que Dios había hecho, cómo es que el pueblo había dejado las cosas hermosas y difíciles de poder entender que un pueblo podía abandonar las cosas de Dios. Pero Dios escogió un hombre y la historia nos dice lo que sucedió. De hecho, previamente a esta lectura, hermanos, nos encontramos con un Elías, con un hombre de Dios, un siervo de Dios, un profeta de Dios, que reta a los profetas de Baal y los cita en el Monte Carmelo. Y estando en el Monte Carmelo simplemente hace lo que Dios le indica que hace. Y reta a estos. Y en el incumplimiento, como ya lo había especificado, ya lo había dicho, Elías dijo, sí, vamos a levantar altar y el Dios que manda el fuego del cielo, que ese sea el Dios. Y los profetas de Baal levantaron sus altares y empezaron a gritar y empezaron a invocar a Baal y no le respondió. Incluso, hermanos, vemos cómo Elías se encontraba en ese momento, viendo lo que estaba sucediendo y viendo las maneras. Elías había orado y dice la palabra de Dios que simplemente no llovió por mucho tiempo. Y esa era la que estaba padeciendo el pueblo de Israel, estaba padeciendo la sequía extensa. Y ahora se encontraba con los profetas que había sido en cierta manera la causa de lo que estaba sucediendo con Israel. Previamente a eso, el rey Acab buscaba a Elías para poder encontrarlo, porque sabía que él había dado esa sentencia de que no llovería. Y como él oró, no llovió. Él oró y supo muy bien que no iba a llover y fue algo fuerte.
ya estaba la sequía extensa, muy fuerte, y empezaron a buscar. Uno de sus generales, Abías, se encuentra a Elías por ahí y le comenta, le pregunta, le dice lo que está sucediendo. Y simple sencillamente le dice, haz la cita, dile acá lo que te digo. Y sucedió que en un momento dado, escuche muy bien lo que le voy a decir, en un momento dado Elías se encuentra con el rey Acab, y el rey Acab estaba con su ejército, y en ese momento dice la palabra de Dios que se encuentra con él. ¿Y qué es lo que sucede? El rey acusa al profeta de Dios y le dice, ¿eres tú el que está causando tanta calamidad en Israel? ¿Y saben cómo le responde el profeta? ¿Saben cómo responde el profeta? No soy yo, sino es tu pecado, le sentencia él. Le apunta directamente al rey. Elías estaba solo. El rey estaba ahí y estaba todo su ejército, pero no impidió que el profeta dijera, no soy yo, eres tú el que has abandonado al Dios. Y por esa causa, ahora nos encontramos en un momento dado a un lado, ahí en el Monte Carmelo, con los 400 profetas de Baal y muchos más. Y Elías diciendo, los reto a que suceda esto. ¿Y qué sucede? No sucede nada. Pero de repente levanta su voz el profeta, levanta Elías su voz y cae fuego. Escúcheme bien. Dice la palabra de Dios que Elías hizo algo extraordinario, algo que causó un gran pánico en todo el reinado. Agarró él con sus propias manos, hizo justicia, acabó con todos los profetas. Nadie se metió. Había un poder extraordinario en este siervo de Dios. Había un poder que nunca se había podido percatar y nadie lo podía parar. En un momento atrás estaba Elías con Acab en el desierto con el ejército. Ahora Elías está delante de los profetas de Baal, delante de los profetas de la idolatría propia, y estaba todo el pueblo ahí, y de repente con su propia mano mata a todos los profetas, a todos los falsos profetas, mata y destruye todo. Un gran éxito. Sabía Elías que el Señor estaba con él. Sabía que las cosas estaban gloriosas, en la mejor apogeo de su vida. Como en un momento dado también en tu vida está en lo mejor. Podemos pensar que nuestra vida está muy bien, que hay éxito, que ha habido satisfacción en nuestras vidas. Pero de repente sucede algo. Acab va y le comenta a su mujer Jezabel y le dice, mira mujer lo que sucedió, le platica, no lo puede creer, mismo Acab no entendía. Pero de repente la mujer empieza a emitir y a través de un mensajero le da el mensaje. Y la palabra la leímos. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace esa palabra? El haber escuchado a Elías, el haber escuchado la palabra cuando dijo, así me hagan los dioses y me castiguen, si el día de mañana a esta hora no acabo con tu vida. Y dice la palabra de Dios que Elías se asustó y huyó. ¿Sabe lo que resulta? Cuando nosotros huimos fuera de la voluntad de Dios, y dice que Elías caminó. La parte norte, la parte donde está el Monte Carmelo, donde sucedió, donde era Samaria y toda la parte norte. Elías caminó por un buen tramo y dejó a su sirviente allí, caminó a Betseba. Y a veces tomamos nosotros decisiones equivocadas teniendo éxito y teniendo
tanta oportunidad de estar sirviendo al Señor, tomamos decisiones equivocadas. ¿Y qué es lo que había sucedido con Elías? Elías simplemente sucede que muchas veces lo que sucede a nosotros, teniendo éxito, dejamos de darle la gloria a Dios. Teniendo realmente todo lo que Dios nos ha concedido primero en mi vida y luego a través de mi vida, el éxito empieza a sofocarnos porque no damos la gloria a Dios. Elías tomó una decisión equivocada. Como muchos de nosotros hemos tomado decisiones equivocadas. Y quizás en esta noche tú te encuentras aquí en medio de una decisión equivocada en tu vida y estás sufriendo penalidades, estás sufriendo deterioro de tu vida física, deterioro de tu vida emocional, deterioro de tu vida sentimental, porque has tomado una decisión equivocada. Elías pensó que iba a salvar su vida. Huyendo del reino del norte de Acab, se fue al reino del sur. Y escúcheme bien, en Berseba estaba un primo hermano de Jezabel reinando. ¿Sabe lo que significaba? Que le iba a ir peor. Cuando nosotros no ponemos nuestra vista en Cristo Jesús, cuando dejamos de enfocar y dejamos realmente de vivir y ver la presencia de Dios en nuestra vida, empezamos a tener problemas y dificultades. Y caminó y le dijo a su sirviente: quédate aquí, yo voy a caminar más. Y caminó más. Un día y medio, llegó por ahí una sombra. Y se sintió fatigado y se sintió fastidiado. Y le dijo al Señor: basta, estoy fastidiado de la vida. No me interesa vivir. Y le dijo así: quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres. En otras palabras, yo no valgo nada, yo no sé nada. En este momento Elías estaba totalmente desprotegido, estaba desarmado completamente. Escúchame bien, cuando hay gente alrededor de ti, quizás alguien te anima y te dice: no lo hagas, mira lo que estás haciendo. Ahora Elías estaba sentado abajo de un enebro, de un árbol, simplemente hablando con Dios. A un Dios que le respondió cuando tenía que responderle, a un Dios que le dijo que no iba a llover y no llovió, a un Dios que aquella viuda que se murió su hijo y lo trajeron a él y oró, y ese niño ese joven recobró la vida. Era un hombre de oración y Dios le respondía. Pero ahora nos encontramos en un momento difícil en la vida de Elías, diciendo: quítame la vida, no sirvo para nada. Y una de las cosas que a veces nos metemos en problemas es porque empezamos a dudar de Dios, del poder de Dios, de lo que Dios ha hecho en mí. Y cuando nosotros empezamos a ver y decimos: es por mí que las cosas están sucediendo, es por mí que las cosas, que el éxito que tenemos en mi vida es por mí. Quizás, hermanos, el problema vital de Elías fue eso. Había tenido éxito como tú y yo hemos tenido éxito, pero se le olvidó algo. Porque el problema que tuvo Elías fue el siguiente. Dice: no sirvo, no soy mejor que mis padres. ¿Quién le había dicho a Elías que era mejor que Abraham? ¿Quién le había dicho a Elías que era mejor que Josué? ¿Quién le había dicho a Elías que era mejor que David? ¿Quién le había dicho a Elías que era mejor que Gedeón? ¿Quién le había dicho a Elías que era mejor que sus antepasados, que Isaac, que Jacob? ¿Quién le había dicho a Elías? ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres mejor que tu hermano que está enseguida? ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres mejor que tu hermano carnal? ¿Quién te ha dicho a ti cuando has tenido éxito? ¿Quién te ha dicho a ti? Y lo que realmente sucede en nuestras vidas cuando empezamos a creer que nosotros valemos algo, que somos profesionistas, que somos algo, que no somos del montón, que yo fui educado, que recibí una educación, que yo soy algo diferente.
Y cuando empieza a creerse eso, se empieza a creer humo en la mente y estamos realmente echando abajo a Dios. Escúcheme bien, dice la palabra de Dios que Elías, después de haber hecho esa petición, esa necia petición, oración a Dios, fíjense lo que sucede. Entró en un sueño y entra en ese sueño fatigado, con desesperación y en cierta manera, escúcheme bien, decepcionado y en cierta manera también deprimido por lo que estaba sucediendo en su vida. Estaba solo. ¿Dónde estaba aquel gigante? ¿Dónde estaba aquel gran varón? ¿Dónde estaba aquel hombre que realmente había hecho cosas portentosas? ¿Dónde estaba aquel hombre que realmente había hecho cosas gloriosas, milagros sorprendentes? ¿Dónde estaba aquel hombre de éxito? Ahora estaba allí en la ruina. Después de haber tenido gran éxito, se encontraba en la ruina. Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa? Que llegó entre ese sueño y dice la palabra de Dios que el ángel lo visitó y le tocó y le dijo: despierta, despierta, come y bebe. Y es interesante, hermanos, que cuando tenemos y estamos de la mano de Dios, escúchame bien, cuando estamos de la mano de Dios, Dios tiene un cuidado de nosotros, a pesar de nuestras maneras de pedir las cosas o de la manera de que nosotros estamos actuando. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Dios tiene un propósito en Elías. Y esto es lo que sucedió. ¿Qué es lo que sucedió con Elías? Elías pensaba, escúcheme bien, él pensaba que llegó el ángel y le dijo: ahora sí te voy a llevar conmigo. Elías era un hombre de oración. Quizás tú eres una mujer de oración. Quizás tú eres un hombre de oración. Que has conocido el poder de Dios. Que has entendido lo que es Dios a través del siervo, a través de ti, de tu persona. Y Dios sabía perfectamente lo que era Elías. Pero Dios conocía los propósitos mayores, como Dios conoce tus propósitos mejores que tu esposa, mejores que cualquier persona, mejores que nadie. El Señor conoce los propósitos. ¿Y saben lo que sucede? En ese momento Elías estaba batido, lleno de problemas, lleno de trauma, lleno de dificultad, desesperado, no sabía qué hacer. Y cuando el ángel lo visita y lo despierta, él piensa que estás posiblemente diciendo: ya el Señor viene por mí. ¿Sabe una cosa? El Señor no le contestó la oración. A un hombre de oración Dios no le contestó su oración. ¿Sabe por qué? Porque Dios no contesta a necedades. Dios conoce tu propósito. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe el valor que tú eres en su reino, en sus cosas. Y Elías, escúcheme bien, está allí en ese momento desesperado. Y viene una palabra y le dice: come, toma, bebe. Y dice la palabra que le dijo: duerme, descansa. Escúcheme bien, la segunda vez hay algo diferente. El ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, cuando se habla el ángel de Jehová, el ángel del Señor, se habla de la segunda persona en la Trinidad. ¿Quién es la segunda persona en la Trinidad? Dios Hijo. Escúcheme bien. Casi 700, 500 años antes de que el Señor Jesús naciera en Belén, de Judea, se estaba haciendo aparición por la ayuda necesaria. ¿Sabes? Que cuando estamos desesperados, cuando estamos sin dificultades, Dios empieza a revelarse con sus hijos. La diferencia entre el mundo, aquel que no tiene a Cristo, aquel que no tiene esperanza, aquel que no tiene a Dios como su fortaleza, que no tiene a Cristo como su Salvador. ¿Sabe lo que sucede? Es que
Dios no atiende sino por su misericordia. A veces no hemos sido consumidos, pero yo les aseguro que el que tiene al Hijo, dice la palabra de Dios, tiene la vida. Yo lo creo. ¿Usted lo cree? Y sabe una cosa, tienes propósito. Diga conmigo, yo tengo propósito. Yo tengo propósito. Elías no podía entender. Él pensaba que en ese momento iba a acabar. Y déjenme decirles, es un testimonio que sucedió con mi hijo cuando era pequeño. Leyendo esta porción cuando era pequeño, yo recuerdo que me preguntaba, papi, ¿y dónde está Elías? Pero que todos sabemos qué sucedió con Elías. ¿Se acuerda? ¿Qué sucedió con Elías? Fue arrebatado en un carro de fuego. ¿Entienden eso? ¿Dónde está su cadáver? No hay cadáver. No hay un lugar que digan, aquí yacen los huesos, aquí yacen los restos mortales de Elías el Tasbita. No hay tal cosa. ¿Saben por qué? Porque Dios tenía un plan maravilloso. Dios tiene un plan maestro para tu vida. Dios tiene un plan maravilloso. Y cuando mi hijo me pregunta, ¿cuándo? ¿Dónde está Elías? Yo le digo, vamos al capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Capítulo 11 del libro de Apocalipsis. Le dije yo, pero antes Elías se presentó junto con Moisés. Se presentó en el monte de la transfiguración. Y es glorioso lo que sucede ahora. El ángel de Jehová que estuvo con Elías en este momento difícil, ahora se encuentra otra vez, escúcheme bien, en la parte norte, donde muy cerquitas del monte Carmelo, ahora se encuentra Elías juntamente con aquellos discípulos que estaban allí en ese monte de la transfiguración. Pero en el capítulo 11 del libro de Apocalipsis encontramos a dos testigos. Uno de ellos es Elías. El otro, lo más probable es que sea Moisés o Juan el Bautista. No lo sabemos. Algunos dicen que Abraham. No me interesa, pero lo más importante es que va a haber dos testigos. Hasta ese momento Elías le va a contestar su oración. Él decía, quítame la vida, porque no soy mejor que mis padres. Pero dijo, no. ¿Y saben hasta cuándo el Señor, escúcheme bien, ha prolongado la vida de Elías? No se la ha quitado. ¿Saben por qué? Porque Dios cumple propósitos. Dios está cumpliendo propósitos en tu vida también. Tú has venido a los pies de Cristo. Tú has confiado en el Señor. Has visto la gloria de Dios. Has visto en cierta manera el éxito que esta congregación está teniendo aquí en esta comunidad. Tú has sido quizás partícipe. Tú has sido copartícipe con este éxito que está sucediendo. Pero en un momento dado se nos empieza a subir el nombre, se nos empieza a subir que el propósito que tenemos, y en un momento dado realmente no sabemos manejar el éxito. Y en vez de traerlos a los pies de Cristo, en vez de traer el éxito a los pies de Cristo, ¿qué es lo que sucede? Que simplemente dice, oh pastor, si no hubiera sido por la manera en que Dios me ha puesto a manejar el keyboard, el órgano, el piano, no hubiera hecho nada. Es más, pastor, si no hubiera sido por mí, porque soy un buen bajista, no hubiera sido. Es más, no porque soy un buen ujier, porque soy un buen diácono, porque soy un buen servidor, no hubieran sucedido las cosas. Cuando eso empieza a maquilarse en nuestras mentes, nos metemos en problemas. El éxito es de Cristo. Diga conmigo, el éxito es de Cristo. Yo soy solo servidor. Dígalo, yo soy solo servidor. Juntamente con tu siervo, el pastor Quique y la pastora. ¿Sabe una cosa? Que lo que Dios quiere en tu vida es cumplir un propósito. Elías pensaba que aniquilando a los 400 profetas de Baal y marcando un precedente de restaurar el culto a Jehová, había terminado todo. No pienses, por favor,
que el hecho de que estés sirviendo en la capacidad que estás sirviendo, ese es lo último que vas a hacer. Dios quiere algo todavía mayor para tu vida. No podemos renunciar sencillamente porque el hermano o la hermana me hizo una cara fea. No podemos renunciar porque el pastor me dijo, no es el tiempo. No, hermanos, Dios cumple un propósito. Y Dios cumple propósito en su vida. El propósito, escúcheme bien, de Elías es poner orden en Israel. Pero se asustó con las palabras de Jezabel. Pensó que Jezabel era mayor que el Dios, que su propio Dios. El Dios que lo había liberado de la mano de Acab. El Dios que le había sustentado en el desierto. El Dios que le había sustentado ahí en el arroyo. El Dios que mandaba los cuervos para que le alimentaran. El Dios que nutría ese venero de agua para que tomara su líquido. Se le había olvidado. Y muchas veces a nosotros se nos olvida que Dios es grande. Que Dios cumple propósitos en nuestra vida. Que el amor, que la misericordia de Dios me han sostenido, me han cuidado. Y no puedo apartarme. Hemos tenido éxito. Yo sé que tú has tenido éxito. Yo sé que el Señor te ha levantado del pozo cenagoso a la desesperación. Pero algún momento dado decimos, ay, qué bien estoy. Estamos trabajando, estamos desarrollando. Pero yo les aseguro que lo que Dios quiere todavía para tu vida es cosas mejores, cosas mayores. Dios no ha terminado con Elías. Y ya pasaron más de 3,000 años. Tú tienes una petición delante de Dios. Tú tienes una necesidad delante de Dios. Dios te la va a cumplir de acuerdo a sus propósitos. No son tus propósitos. Tus propósitos, mis propósitos son mezquinos. Los propósitos de Dios son mucho mejores y mayores. Elías pensaba que ya estaba terminado, que ya estaba derrotado. La depresión había caído a su vida. Tú fuiste o eres un hombre y mujer de éxito. Y damos gracias a Dios por tu vida. Pero yo te aseguro que Dios tiene un propósito todavía más grande. ¿Saben por qué? Porque en la carta de los Hebreos dice que nosotros estamos relacionados con la eternidad. Con la eternidad. Y lo que Dios quiere para tu vida y lo que Dios quiere para nuestra vida es que glorifiquemos el nombre de Dios. Y sí, ciertamente has tenido beneficios, has tenido ya cumplimientos, has tenido logros. Pero sabes una cosa, la mejor manera de progresar en las cosas de Dios es traerlo a sus pies, a los pies de Cristo. ¿Qué es lo que has logrado tú? Quizás ya tienes una carrera profesional, o quizás ya tienes el título en la empresa, en la compañía que tanto añorabas. O quizás ya cumpliste con la sociedad y terminaste tu profesión y quizás ahora estás pensionado o jubilado y dices, ya se acabó mi propósito. No hay tal cosa. Hace años estaba yo en la radio y recibí una llamada de una mujer. Estaba en vivo, y salí la llamada en vivo y recuerdo que la mujer me decía, porque yo predicaba, yo estaba compartiendo el pasaje de Filipenses donde dice que las cosas que me están sucediendo, decía Pablo, han resultado para el progreso del evangelio. Esta mujer me decía, ¿qué puedo hacer, pastor? ¿Qué puedo hacer? Tengo cáncer de esófago, ya no puedo hablar, se oía con problemas para dificultad. Y en ese momento el Señor me dio una palabra para desatarle, decirle, ¿sabe qué? Dios tiene un propósito todavía para su vida. Estoy para morir, me decía. Dios tiene un propósito para su vida. Y yo me acuerdo que le dije, mire,
Usted es madre, sí, soy abuela, soy bisabuela. Es tiempo de orar por los suyos. Ella estaba en el ocaso, él estaba ya en su agonía. Y yo le dije, ¿sabe una cosa? El Señor se va a magnificar. ¿Sabe una cosa? Cristo se magnificará. En ese pasaje, el capítulo 1 de Filipenses, el apóstol Pablo es muy claro, escúcheme bien. Pablo estaba escribiendo desde la cárcel una carta a la iglesia de Filipos. Y estaba no desesperado, sino estaba con gozo diciendo lo que estaba pasando. Y le estaba diciendo a toda la gente, miren, las cosas que me están pasando. Estoy aquí en prisión, no estoy en el hotel, no estoy en la mejor mansión. Pero las cosas que me están pasando están resultando para el progreso del evangelio. Elías tenía propósito, pero de repente su orgullo del éxito lo trajo la derrota. Pablo estaba allí en cárcel y de hecho no salió. Salió sacrificado de allí. Pero una cosa decía, no sé qué escoger. Si quedarme aquí en la tierra para servir y ser de bendición a todos ustedes, o irme al cielo a recibir mi bendición. Inmediatamente dice el versículo, qué hermoso dice el versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo decía, no sé si por muerte o por vida, Cristo será magnificado. Tú tienes una herramienta preciosa. Tú tienes un legado de fe que no es tuyo, que viene atrás de ti. Alguien oró por ti, alguien se interesó en tu vida y estuvo orando. Tú no estás aquí por una casualidad. Dios tiene propósitos para tu vida. Y ese propósito, escúcheme bien, nació en el corazón de aquella persona que estuvo orando por ti, de aquella madre, de aquel padre que dedicó su vida en oración por ti. Cuando aquella persona me dijo, ¿qué puedo hacer? Le dije, mire señora, yo no sabía con quién estaba hablando. Y me dijo, mire señora, usted pida a Dios, ruega a Dios por su familia, ruega a Dios por sus hijos, ruega a Dios. 2 meses después me buscan de estación de radio buscándome, que la familia, no recuerdo ya su apellido, me dicen, lo andan buscando. Ese es el teléfono, llamo por teléfono y me dice, yo tengo una carta aquí de mi mamá. Mi mamá quiere que usted haga el funeral. Dije yo, ¿quién es ella? Digo yo, acá en mi mente. Sí, con gusto. Como ministro estamos dispuestos. No importa, lo que sea para servir al Señor. Y me dijo, sí, los funerales se van a hacer en tal funeraria. La funeraria más elegante de ese lugar. Cuando yo llego, parece mercado. Todos los estacionamientos ocupados, todo. Carros lujosísimos. Yo pensé que había otra persona, otro cuerpo allí. Toda la funeraria estaba ocupada para esa persona. Cuando yo llego ahí, me encuentro que en ese lugar estaban 3 gobernadores, senadores, diputados, que eran parientes, conocidos de un senador también de los Estados Unidos. Y yo me acuerdo que yo dije, Dios tiene un propósito para su vida. Y por muerte o por vida, Cristo se magnificará. Escúcheme bien, Dios tiene un propósito para tu vida. No piensas que este fin de semana va a terminar. No piensas que ya se terminó. No, Dios cumple su promesa y Dios va a hacer algo maravilloso en tu vida. Lo que yo veo, lo que este pueblo necesita, realmente es tener hombres y mujeres con pasión, con visión y ambición y pasión por las almas a Cristo. Y es lo que necesitamos. Elías pensaba que había terminado, que su trabajo había terminado, que había tenido un tiempo exitoso. Y allá oculto, allá donde nadie me ve, rogarle a Dios, oh Dios, quítame la vida. Parecía que los motivos estaban bien,
Parecía que el plan de Elías estaba perfecto. Nadie se iba a dar cuenta que iba a morir. Pero ¿sabes una cosa? El Señor empezó a intervenir. Y cuando llegó el ángel de Jehová y trata con él, le cocina y lo despierta y le dice: come y bebe, porque largo camino te espera. Largo camino te espera. ¿Tú qué piensas que ya terminé? Que ya terminé mi carrera profesional, que ya cumplí con mi familia, con mi papá, con mi esposa, ya cumplí, que ya cumplí en esta congregación, que ya cumplí. Déjame decirte, Dios tiene un plan todavía mayor para ti y para mí. Dios tiene un plan glorioso. No impidas que el Señor cumpla sus propósitos en tu vida. Dios no ha terminado, Dios no terminó. Pudo haber terminado y dice: has sido buen siervo y fiel, has sido algo hermoso, hiciste algo glorioso. Toda la gente glorificó mi nombre porque restauraste el altar a mí, diría Dios. Pero no era el propósito. Simplemente le dijo: levántate, chiquito, levántate, porque te falta ungir alguien que te supla, que te sustituya. Ya tengo un siervo, se llama Eliseo. Ya tengo un rey que se llama Jehú. Ya tengo aquella persona que va a tomar control sobre lo que tú vas a hacer. Tú vas a ungir a todas esas personas. Escúchame bien, Dios quiere usarte. No importa cuán limitado tú piensas que tú eres importante para el reino de los cielos. Dios no quiere tu capacidad. Dios quiere tu disponibilidad. Y la bendición de Dios estará en tu vida proporcionalmente a tu obediencia. ¿Entiendes eso? Si tú obedeces, bendición. Elías se levantó de ahí, se fue al monte Horeb y recibió las instrucciones de parte de Dios. Dios no ha terminado contigo. No pienses que tú ya terminaste. Tú tienes que seguir adelante. Dios tiene un propósito de eternidad para tu vida. Dios quiere algo glorioso para tu vida. No esperes, por favor. No esperes recibir aplausos de tus hermanos, hermanas. Recuerda esto. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos, en el libro de los Hebreos, capítulo 12, tenemos una gran nube de testigos. Escúchame bien. Y los testigos no son los que están aquí alrededor. Los testigos están en el capítulo 11, que son los héroes de la fe. Que está Abraham, que está Noé, que está Gedeón, que está Isaac, que están todos los grandes hombres. Están abuchándote y diciendo: sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante, sigue adelante. Hay propósito para tu vida, hay propósito para tu vida. No te empeñes en decir: yo no puedo, yo no sé. El Señor es en mí. La victoria, el poder de Dios está en mí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tú piensas que estás fracasado o que ya tienes éxito, que has vivido una vida exitosa, tú tienes que decirle al Señor: aquí estoy. Tú me has usado y me seguirás usando. Todavía no ha pasado cuando el Señor va a usar a Elías. Todavía no ha pasado. Ni tú, los que tenemos a Cristo, ni vamos a estar aquí. Lo vamos a ver desde el cielo a Elías cuando él baje, junto con el otro testigo. Dios tiene propósito para tu vida. Dios tiene un propósito. No lo tronques. No te ocultes. Dale la gloria a Cristo. Cristo es el Rey de reyes y Señor de señores. Escúcheme bien. Satanás será el príncipe de este mundo, pero Cristo es nuestro Rey y Él es el Rey de gloria. Y Él es el Rey de reyes. Y Él no tiene, escúcheme bien,
Él ya derrotó a Satanás en la cruz del Calvario. Simplemente lo que tenemos que hacer tú y yo es por seguir, decir, Señor, ¿qué tienes para mí? Te he servido y te seguiré sirviendo. Escúcheme bien. Dios no contesta necedades. Dios tiene propósitos. Si tú tienes un propósito, consideras que tienes un propósito o consideras que tu propósito no lo has entendido, yo te voy a pedir que así como estás, cierres tus ojos y digas, Señor, yo quiero que tú me descubras el propósito de mi vida. He vivido, yo no sé cuántos años has vivido. Yo no sé cuántos años has vivido. Pero es un tiempo que le tienes que decir al Señor, Señor, yo quiero encontrar un propósito para mi vida. Mis vecinos, mi gente, muchos que viven alrededor de mí, viven un evangelio muy light, muy ligero. No tienen pasión. Yo quiero guiarlos a tu pasión. Yo quiero ser parte de esta expansión. Yo quiero ser instrumento tuyo, oh Dios. Dame propósito, oh Dios. Enséñame lo que tú tienes para mi vida. Así como fuiste con tu siervo Elías, así como fuiste, Señor, quiero que seas conmigo. Perdóname porque te he pedido cosas necias, sin valor. Pero yo te doy gracias porque no me has respondido, porque tú tienes un propósito todavía más grande. Yo soy tuyo, oh Dios.